Buenas tardes para todos. Iniciamos nuestro conversatorio para la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO en compañía de las firmas CPA, Cabrera International y Blanco de Castro y Barreto Abogados Asociados. Es un gusto tenerlos hoy reunidos en este espacio concebido para socializar opiniones asociadas a los temas tributarios, aduaneros y cambiarios en momentos de coronavirus. Hoy contamos con 3 expertos en el tema y me dispongo a presentarlos. Como invitado especial está el doctor Fernando Alberto Páez Martínez, abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Derecho Administrativo de la misma universidad, actual asesor jurídico de la Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El doctor Ervin Blanco Nagle, abogado de la Universidad Autónoma del Caribe, con maestría en Derecho con énfasis en tributación y especializaciones en Derecho Aduanero, Derecho Tributario y Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado, socio de la firma Blanco de Castro y Barreto. Raúl Fernando Hoyos, administrador de empresas y contador público de la Universidad Santiago de Cali, es funcionario DIAN Cali, ha sido docente en las Universidades Pontificia Javeriana, San Buenaventura y Autónoma de Occidente, actual director de impuestos de la firma CPA Cabrera Internacional. En cuanto a la metodología del conversatorio, el moderador, que es el doctor Ervin Blanco, será quien dirige las preguntas que están previamente diseñadas para el temario presentado a los panelistas, en este caso el doctor Fernando Páez y el doctor Raúl Hoyos. Finalmente, este conversatorio quedará grabado y pueden ir a visitarlo en la página www.cpacabrerayasociados.com en el link multimedia. Muchísimas gracias y espero que lo disfruten. Doy paso al doctor Ervin Blanco para que inicie el conversatorio. Feliz tarde. Muchas gracias, Aura. Muchas gracias a todos los que acudieron a esta invitación que de manera cariñosa le formulamos en estos momentos de aislamiento, y particularmente un agradecimiento a FENALCO, al doctor Fernando Páez, al doctor Raúl Hoyos, a la doctora Gilda, directora ejecutiva de FENALCO, al doctor Rafael Cabrera, del Rafael Madero de FENALCO, y al doctor Héctor Cabrera de CPA Cabrera. La idea de este conversatorio es pues poder plantear algunas inquietudes que en el día a día de nuestra práctica profesional la comunidad de negocios nos ha formulado con el propósito de poder, en medio de esta turbulencia que se está viviendo, continuar desarrollando los negocios transfronterizos bajo un ambiente de rentabilidad y de riesgo controlado. Porque todos conocemos perfectamente que la Organización Mundial de la Salud decretó o declaró mejor la pandemia del COVID-19. Los diferentes estados y los diferentes países acogieron esta declaratoria de pandemia al interior de sus ordenamientos para de esa forma también establecer los mecanismos que permitieran contrarrestar de manera eficiente los efectos de esta pandemia. Y es así como en el caso de Colombia se declara por parte del Ministerio de Salud la emergencia, y posteriormente el presidente, con la anuencia de los ministros, igualmente declara la emergencia económica, que estuvo vigente hasta el 16 y que posiblemente, por lo que hemos escuchado en las noticias, es probable que venga un nuevo periodo de declaratoria de emergencia, con el propósito de poder dictar normas o decretos con fuerza de ley que permitan precisamente contrarrestar todo este efecto que se ha generado a raíz del COVID-19. Ahora, sin duda, tratándose de operaciones transfronterizas, el mensaje ha sido claro a nivel global. El comercio internacional no se detiene. El comercio internacional es uno de los renglones de la economía que ha seguido evolucionando, ha seguido funcionando. Sin embargo, pues ha tenido unas contracciones que son naturales de esta situación en la que nos encontramos, y en medio de estas contracciones pues se han visto efectos directamente en las economías globales y en las economías locales. El efecto más diciente lo podemos advertir con el precio del crudo, cómo ha fluctuado de una manera negativa al punto que al día de hoy, aunque en el escenario o en el escritorio
no se ha discutido en grado de detalle una nueva reforma tributaria, lo que se esperaría es que, dada la disminución de la renta petrolera, que en un momento dado ha dejado de obtener el Estado por producto de la disminución del barril del petróleo en los mercados internacionales, probablemente el Estado colombiano va a verse abocado a tener que acudir a una nueva reforma tributaria en el corto plazo o en el mediano plazo para poder tener la forma de solventar estos gastos que adicionalmente o que de forma imprevista se generaron. De esta manera, el conversatorio tiene como propósito hacerle unas preguntas a nuestros panelistas expertos en la materia con el propósito de escuchar sus opiniones alrededor de los temas que son atinentes al modelo de negocio de las compañías que desarrollan operaciones transfronterizas. Sin más, con este preámbulo, entonces vamos a dar inicio a esta serie de interrogantes. Las inquietudes que a ustedes se les puedan generar, por favor, nos las pueden escribir en el chat y al final del conversatorio, pues tendremos la posibilidad de tomar algunas de ellas, pues ojalá todas, pero seguramente no va a poder ser así, algunas de ellas que trasladaremos a los panelistas y que de igual forma ellos pues nos responderán. De esa forma, mi doctor Raúl y mi doctor Fernando, un agradecimiento especial nuevamente por haber aceptado participar de esta agradable experiencia y demos inicio en propiedad al conversatorio con la siguiente pregunta. Vamos a hablar inicialmente de importaciones de bienes. Y para ello yo quisiera preguntarle al doctor Raúl Hoyos, cómo a raíz de la emergencia económica, social y ecológica se expidieron normas que consagran unas exenciones de IVA para importaciones de determinados bienes. Estas exenciones, pues precisamente lo que propenden es que al momento de internar esas mercancías extranjeras al territorio colombiano, no tengan que pagar un impuesto indirecto como es el IVA y tengan una mayor posibilidad de ser acogidos en el territorio nacional. ¿Qué comentarios, doctor Raúl, nos puede hacer al respecto de estas normas o de este paquete de medidas, específicamente en lo que tiene que ver con la exención de IVA para determinados productos en medio de esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, muy buenas tardes, gracias al panel. Quisiera saber si me están escuchando. Muy bien, te escuchamos. Sí, doctor Raúl. Gracias. Quisiera hacer dos precisiones a título de marco legal inicial. El Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 mediante resolución 385 del 12 de marzo del 2020 y está en principio prevista esta emergencia hasta el 30 de mayo del 2020. Esa precisión es muy importante porque más adelante vamos a ver que las exenciones de IVA tienen algo que ver con esta fecha. Y el gobierno nacional decretó la emergencia económica, social y ecológica mediante el decreto ley 417 del 17 de marzo del 2020. Lo ha hecho por una única vez hasta ahora, parece ser que lo hará por una segunda vez. Y en esta única vez lo declaró por 30 días calendario que, según mi entendido, terminaron el 17 de abril. Como me están preguntando sobre operaciones exentas, una segunda precisión aquí en este caso es que una operación exenta es un beneficio tributario si hablamos desde el punto de vista del impuesto sobre las ventas. Esa sería una segunda precisión. La tercera precisión es que todo aquel que realice operaciones exentas es responsable del impuesto sobre las ventas y como tal debe registrarse en el registro único tributario si no lo ha hecho, y si pues, ya es responsable, pues mantiene su registro. Otra característica de las operaciones exentas es que al momento de facturar son de tarifa cero, o sea, no hay IVA en la factura y tampoco va a haber un IVA implícito en costos y gastos porque existe la posibilidad de tomar el IVA de costos y gastos como impuesto descontable. Entonces digamos que no habría un IVA generado y habría derecho a tomar impuestos descontables de IVA de costos y gastos.
Por regla general, las operaciones exentas, que uno generalmente las encuentra en el artículo 477 y 481 del Estatuto Tributario, dan derecho a devolución o compensación de saldos a favor bimestral o 2 veces por año según corresponda a la situación. Sin embargo, en estos casos que menciona el doctor Erwin, tenemos algo bien particular. Volviendo a la teoría de que es un beneficio tributario, hay algo muy importante para precisar y es el principio de interpretación restrictiva de los beneficios tributarios. Eso quiere decir que solamente puedo tomar el beneficio en los términos en que está dada la ley, no puedo tener interpretaciones extensivas o analógicas, sino estrictamente lo que diga la norma. En ese orden, cuando uno lee el texto de los decretos que consagran el beneficio, que es el 438, que en primer lugar concedió el beneficio para una lista de 24 bienes exentos por el término de duración de la emergencia económica, social y ecológica, es decir, concedió el término hasta el día 17 de abril. Luego hay un decreto 551 que contiene una lista de 211 bienes y señala una duración del beneficio por el término de duración de la emergencia sanitaria, es decir, que el beneficio estaría vigente hasta el 30 de mayo en principio si no se prorroga la emergencia sanitaria. Aquí hay algo particular con estos beneficios y es que nos dieron una lista de bienes que no contienen partidas arancelarias ni arancel, y la guía que tenemos que tomar en cuenta, volviendo al tema de la cláusula de interpretación restrictiva, es para qué o por qué razón o en qué caso se concede la exención. Deben ser bienes necesarios para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del coronavirus. Entonces, por ejemplo, en alguno de estos decretos, especialmente el último que está vigente, usted encuentra un bien que se llama camas. Entonces, alguien podría pensar, bueno, yo tengo un comercio de muebles y yo vendo camas, entonces estoy exento del IVA. No, señor, porque debe vender las camas para un propósito como el que está señalado en la norma, que es para prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus. Entonces, allí tendría que tener mucha claridad, mucho soporte documental al momento de efectuar la venta y tener debidamente trazado cuál es el propósito para el cual se vende. Esta norma nos consagra unas medidas de cumplimiento y entonces, aunque no está expresamente en la norma, una primer medida de cumplimiento es la parametrización contable. Si usted tiene bienes exentos por primera vez en su compañía, debe abrir una cuenta de ingresos por venta de bienes exentos. ¿Por qué debe hacerlo? Porque en el estatuto tributario hay una presunción de que si usted no detalla contablemente de manera clara los tipos de bienes, la presunción dice que le pueden aplicar gravamen a la totalidad. Entonces la carga de la prueba correría por cuenta del contribuyente. Una segunda medida de cumplimiento es que cuando usted venda los bienes, al expedir la factura, en la factura debe indicar expresamente que son bienes exentos por el decreto ley 417 del 2020. Y un elemento adicional es que dentro de los 5 días siguientes a la terminación del bimestre, la información de ventas e importaciones, que es lo que nos pregunta el doctor Erwin, se debe reportar a la DIAN. Cuando la norma habla de 5 días, pues no especifica qué tipo de días, pero se entiende que son días hábiles, y esta certificación debe ir certificada por contador o revisor fiscal según el caso. ¿Qué pasa si yo no envío esta certificación? Me expongo o se configura el hecho generador de la sanción por no informar. Creo que hasta ahí serían los términos de mi respuesta, doctor Erwin. Muchas gracias, doctor Raúl. Una precisión
o más bien un complemento a lo que menciona en tu respuesta muy apropiada, es que recordemos que tratándose de importaciones de bienes, al momento de presentar la declaración de importación, se deben liquidar y pagar lo que se denominan tributos aduaneros, es decir, el arancel y el IVA. Y para ello se debe tener en cuenta cuál es el tratamiento tributario que el legislador le ha dado a los bienes dependiendo la clasificación arancelaria de los bienes objeto de importación. Aquí lo que está haciendo el gobierno nacional es que precisamente está generando la exención de IVA para las importaciones de estos determinados bienes, pero esto no quiere significar que no se deba presentar una declaración de importación. La declaración de importación igual se debe presentar, se debe cumplir con todos los requisitos de ley para poder hacer la internación o la importación de estos bienes al territorio colombiano. Solamente el beneficio está dado en el tratamiento que el Estado, a través del decreto ley, le asignó a ese paquete o ese grupo de bienes, tratándolos como exentos en razón de la emergencia que estamos hoy en día viviendo. Muchas gracias, Raúl. Quiero darle paso y un agradecimiento igualmente especial al doctor Fernando Páez por haber aceptado nuestra invitación y preguntarle lo siguiente, doctor Fernando. Normalmente, cuando nosotros hablamos de importaciones de bienes, nos encontramos con que es una operación que bajo el régimen cambiario obliga a que el importador en Colombia deba girarle a través del mercado financiero los recursos pactados, es decir, el monto pactado en el contrato de compraventa al proveedor del exterior. Es decir, es una operación obligatoriamente canalizable. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día, con la fluctuación de la tasa representativa del mercado, las obligaciones contraídas con el exterior han sufrido un incremento importante para los importadores, de forma tal que se ha tratado de encontrar mecanismos para poder mitigar el impacto de la tasa representativa del mercado. En ese contexto, es posible que el proveedor, que el importador en Colombia convenga de forma posterior o de forma inicial con su proveedor que el pago no se realizará en divisas, sino que se va a realizar en pesos colombianos. Nuevamente, gracias por la aceptación del webinar y adelante, mi doctor Fernando. Sí, gracias, doctor Erwin. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Les comento lo siguiente, sí ha habido una tradición en este campo de las importaciones que se puedan pagar en una moneda diferente al dólar de los Estados Unidos. En épocas anteriores el dólar también tuvo alguna apreciación frente al peso y observamos en la práctica común que pues las partes pueden convenir una moneda de negociación diferente al dólar desde un comienzo. En ese orden de ideas, el proveedor, si uno tiene la dicha de tener un proveedor que se acoja a este mecanismo, conviene facturarme las mercancías que le voy a adquirir y voy a importar al país en una moneda diferente al dólar. Obviamente no en otra moneda fuerte, sino en pesos colombianos. Si la factura viene en pesos colombianos, pues la operación de comercio exterior fluye completamente normal. Se declara ante la aduana, a esos pesos colombianos se le aplica la tasa representativa del mercado que indica el estatuto aduanero y se declara un equivalente en dólares que obviamente no va a ser el que se va a girar al exterior finalmente. Ese valor FOB que se declara ante la aduana, entonces es simplemente un dato estadístico, pero realmente mi obligación de pago va en pesos, la factura va en pesos. Y si va en pesos, es posible, y el Banco de la República lo ha reconocido en doctrina, que el proveedor del exterior asuma la devaluación que pueda tener el peso frente al dólar. Cuando llegue el momento de pagar la importación, voy a cancelar la factura que va en pesos. ¿Cómo se hace? Pues adquiriendo divisas, o puede ser pues dólares, por el monto al que ascienda ese valor en pesos que tengo que cubrir con la canalización. En ese orden de ideas, pues no importa si la tasa representativa del mercado, la tasa
que me está aplicando el banco comercial a la hora de comprarle las divisas, no importa si esa tasa se ha subido, porque en ese orden de ideas es posible que el proveedor del exterior asuma que va a recibir menos dólares por el valor, por el pago de la mercancía que me ha facturado inicialmente ya en una moneda diferente al dólar, que son los pesos colombianos. Entonces, por un lado tenemos moneda de negociación diferente al dólar y pago en divisas canalizado, pero por un valor que va a diferir, y seguro se va a ver en el momento del giro, va a diferir frente al valor que se declaró respecto de esta mercancía ante la aduana. Pero ese valor, como les decía, es un valor simplemente estadístico, ese valor en dólares, valor USD FOB, como quiera que lo que se debe cumplir es con el hecho de poder pagar o pagar el valor completo que viene en pesos de la mercancía facturada por el equivalente que haya resultado en el momento del giro. Bueno, ese es el primer mecanismo que se ha usado en el pasado respecto de operaciones que de una vez se negocian en una moneda diferente al dólar. Pero si tenemos facturas en dólares en este momento, el régimen cambiario también ha especificado un método para pagar esas facturas que vienen en una divisa de reserva, una divisa fuerte, que a lo mejor ha tenido reevaluación frente al peso. El mecanismo lo da la circular reglamentaria del Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República, la circular DCIN 83 del año 2018. Pues este mecanismo ya se viene aplicando desde antes también, pero la actualización del año 2018 pues siguió manteniendo este mecanismo y es convenir con el proveedor el pago en pesos de lo que yo le debo en dólares. Esa factura viene en dólares y puedo llegar a un acuerdo para pasar esa obligación que viene en divisas, pasarla a pesos colombianos con una tasa que no sea necesariamente la tasa del mercado, una tasa que me pueda, digamos, aplicar el proveedor de una manera más benéfica para mí, para no castigar tanto la caja. Para eso se necesita, eso sí, un requisito que establece esa circular reglamentaria en su capítulo 10, en el punto 10.421, y es el siguiente. El proveedor del exterior debe haber abierto en el país una cuenta en pesos, ya sea él o una persona no residente que lo represente para estos efectos. Digamos que este requisito parece difícil de cumplir, pero en la práctica ya se ha visto que hay banca, los bancos más importantes ya conocen el negocio y se han visto ya casos de personas no residentes, digamos personas naturales, que abren una cuenta en pesos y actúan como centros de recaudo de importaciones que han sido facturadas, es decir, exportaciones que han sido facturadas desde los países en donde están radicados estos vendedores del exterior. En este caso, ¿cómo opera la canalización en pesos? Pues simplemente convenir la tasa y pasar la obligación que está en divisas a pesos con la tasa que hayan convenido las partes y hacer un giro desde mi cuenta en pesos en mi banco, hacerle un giro a la cuenta del no residente que me ha referenciado el proveedor. Ese giro pues se hace común y corriente, una transferencia bancaria, pero tiene la gran ventaja que pues queda canalizada la operación. ¿Y cómo queda canalizada la operación? Presentando la declaración de cambio de datos mínimos por importaciones de bienes con el numeral 2060, pago en pesos de importaciones de bienes. Esa declaración entonces va a girar todo el valor de la factura o de lo que se deba por la mercancía, los fletes, seguros, todo eso va a liquidarse en pesos, pero aquí lo importante es que tengamos un proveedor que haya tenido digamos, previsión de ser representado en el país por alguien del exterior que actúe como un centro de recaudo a través de una cuenta en pesos que se abra en la banca. Esas cuentas son simplemente cuentas corrientes que se abren en los bancos y el régimen cambiario las denomina cuentas de uso general. De uso general, ¿por qué? Porque sirven para dos funciones.
pagar, a través de esa cuenta yo puedo pagar importaciones que hayamos convenido, ¿sí? Especificar con el proveedor. Pero a través de esas cuentas también me pueden pagar exportaciones de compradores que estén también ligados con ese centro de recaudo, es decir, una cuenta que puede servir para los dos propósitos. Con eso, pues, damos como debidamente orientada la pregunta, doctor Erwin. Muchas gracias, doctor Fernando. Sin duda es una alternativa bien interesante en estos momentos de incremento de la TRM por efectos de, entre otras cosas, de la pandemia, pero no necesariamente o exclusivamente por el COVID. Doctor Raúl. Una sola aclaración que veo aquí muy importante. El régimen cambiario solo se refiere a pesos colombianos. No se refiere a una moneda diferente, digamos una moneda latinoamericana, sino pesos colombianos. Si no, pues serían divisas de reserva. Obviamente, pues un importador que haya previsto de pronto una devaluación, de pronto a comienzos de año, y haya hecho un forward o haya hecho una operación de derivados con cumplimiento efectivo a una tasa pues bien favorable antes de la descolgada del peso colombiano, pues está en el mejor de los escenarios, porque con ese forward, con ese derivado de cumplimiento efectivo, pues en este momento puede estar gozando de una tasa que haya podido congelar desde antes. Pero pues eso dependió pues de la previsión que pudo haber tenido un importador antes de este periodo pues tan difícil que estamos atravesando. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Raúl, en ese contexto, teniendo en cuenta que pues, el impuesto al valor agregado tiene la particularidad, dependiendo del tratamiento que se le esté dando, de ser recuperable, salvo que estemos ante bienes excluidos, que el valor del tributo se convierte en mayor valor del costo. Tratándose de bienes exentos o tratados como exentos, ¿qué alternativas tendría el importador en medio de esta situación para tomar como descontables precisamente los tributos aduaneros? Y aquí me refiero al arancel. ¿Es posible descontar un arancel? Y al IVA, si es posible descontar un IVA, tratándose de operaciones de importación en medio de esta crisis que estamos hoy en día atravesando. Bueno, arranquemos por la más fácil. El arancel es mayor valor del costo del bien, no puede ser tratado como un impuesto descontable y va a integrar pues el costo del inventario, del inventario como tal que ingrese a la contabilidad o a la compañía del importador. Referente al impuesto sobre las ventas y la posibilidad de descontarlo, pues la premisa básica es que esa importación esté asociada a la realización de una operación exenta posterior o una operación gravada posterior. Esa es una regla básica para que pueda operar ese descuento. Partiendo de la premisa que eso es de esa manera, que eso es de ese talante, entonces hay dos reglas que hay que considerar que están en el Estatuto Tributario. El artículo 485 nos dice que tratándose del IVA incurrido por importación de bienes, el impuesto descontable es el que haya sido efectivamente pagado en la importación de esos bienes corporales muebles. Y pues eso es posible en la medida en que se haya presentado la declaración de importación y se hayan pagado los tributos aduaneros. El artículo 496 del mismo ordenamiento nos habla de la oportunidad en que yo puedo como responsable del IVA solicitar los impuestos descontables y establece una regla de temporalidad que es la siguiente. Yo puedo solicitar el impuesto descontable en la fecha de causación del costo o gasto o en alguno de los 3 bimestres inmediatamente siguientes, suponiendo que estoy presentando declaraciones bimestrales y vamos a dejarlo hasta allí. Este 496 establece otra regla muy importante que es la regla de simetría. ¿En qué consiste esa regla de simetría?
En el periodo en el que yo tome el impuesto descontable, en la declaración del IVA, en ese mismo periodo debe quedar registrado en la contabilidad. Valga decir lo siguiente, si yo puedo tomar el impuesto descontable en el segundo bimestre del año 2020, es en la contabilidad del segundo bimestre del año 2020 que debe quedar consignado el impuesto descontable para que me sirva como soporte de la declaración. Entonces tenemos esas dos reglas. Entonces, normalmente pues el que importa los bienes paga su arancel y paga su impuesto sobre las ventas, hace el levante y solicita el impuesto descontable en la fecha de causación, que normalmente coincide con la fecha en que pagó la declaración de importación. Sin embargo, hay algún caso por habilitación de norma aduanera, no por norma tributaria en esta situación, en la cual es posible que ocurra lo siguiente. La importación se hizo, por ejemplo, en el segundo bimestre del año 2020 y es un usuario aduanero permanente mientras esa figura está vigente. Y estas personas o estos usuarios aduaneros permanentes tienen la posibilidad de hacer una consolidación de las importaciones y pagar dentro de los 5 días del mes inmediatamente siguiente. Entonces, esta persona importa en abril, que es la fecha de cierre del segundo bimestre, y paga en mayo, que es el mes de comienzo del tercer bimestre. Entonces, ¿en cuál de los dos bimestres puede solicitar el impuesto descontable? Entonces, entramos a mirar estas dos reglas. Yo diría que para seguridad jurídica de las personas uno puede asumir dos posiciones aquí. Una muy conservadora, que es decir, aplico a rajatabla el 485 del Estatuto Tributario y solamente voy a solicitar el impuesto descontable cuando pagué el IVA. Entonces lo haría en el tercer bimestre del año 2020. Y la otra sería aplicar la regla del artículo 496 y digo, no, voy a solicitar el impuesto descontable cuando se causó el IVA, es decir, con la declaración de importación, y lo haría en el segundo bimestre del 2020. La importancia entre una y otra regla, además de lo jurídico, es el tema de caja. Porque si yo logro descontar en el segundo bimestre, voy a tener menos IVA para pagar. ¿Qué puedo hacer que me pueda respaldar en un momento determinado frente a una revisión oficial? Pues yo quiero compartir con ustedes que hay un concepto de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, es algo añejo ya, es yo les digo, es del 2 de agosto del 2005 y con mucho gusto les digo el número, es el 52251. Y me voy a permitir leerles la parte pertinente para soporte de todos ustedes, de los que están interesados en estos temas. Pregunta, ¿pueden los usuarios aduaneros permanentes solicitar como descontable el IVA generado en la importación de bienes corporales muebles causado y no pagado dentro del bimestre por haberse acogido al plazo adicional contemplado en el artículo 34 del decreto 2685 del 99, que asumo que es la norma vigente en ese momento para efectos aduaneros? Y la tesis jurídica de la DIAN es que los usuarios aduaneros permanentes sí pueden solicitar como descontable el IVA generado en la importación causado dentro del bimestre, garantizando lo siguiente, que antes de presentar la declaración de impuestos sobre las ventas, antes de presentar la declaración del tercer bimestre, en mi ejemplo, hayan pagado los tributos aduaneros. Hasta allí sería la respuesta a la pregunta, doctor Erwin. Muchas gracias, doctor Raúl. Sin duda bastante ilustrativo. Bueno, quisiera usted una ampliación, ya que usted es un experto aduanero entiendo que este régimen de usuario aduanero permanente está viviendo sus últimos días y hay otro régimen, pero en ese ámbito yo le cedo la palabra a usted, doctor Erwin. Muchas gracias, doctor Raúl. Bueno, atendiendo esa invitación, el comentario breve sería que en el ordenamiento jurídico aduanero vigente, es decir, el decreto 1165 del año 2019, la figura de usuario aduanero permanente dejó de existir a partir de marzo del 2020.
Sin embargo, producto de esta crisis y de las medidas que ha adoptado el gobierno nacional, se prorrogó la figura de UAP y de ALTES, que son usuarios altamente exportadores. ¿Eso qué quiere significar? Que una vez finalice este periodo en el que nos encontramos, ya la figura como tal de UAP y ALTES deja de existir del ordenamiento jurídico aduanero y las empresas que tuvieran esa calidad pues dejarán de tenerlo. En paralelo, la administración, en razón a la perfilación del riesgo de cada uno de los contribuyentes, al amparo de la resolución 46, igualmente del 2019, que reglamenta la legislación aduanera actual, y del mismo estatuto o la legislación aduanera, asumió lo que se denomina usuarios de bajo riesgo, que van a tener la posibilidad para aquellos que sean considerados como tales de manejar el pago consolidado y obtener levantes automáticos de sus importaciones. Asimismo, aquellas empresas que obtengan la autorización como operadores económicos autorizados van a poder gozar igualmente de estos beneficios. Vamos, no me voy a extender porque hoy los protagonistas son ustedes, simplemente atendiendo la invitación cariñosa del doctor Raúl, hago ese comentario. A ver, mi doctor Fernando, en línea con lo que conversábamos con el doctor Raúl, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Pensemos que un importador en Colombia, o mejor aún, pensemos que un residente en Colombia distinto al importador es un inversionista que tiene unos excesos de liquidez y con esos excesos está interesado en adquirir obligaciones de no residentes frente a residentes importadores en Colombia. Entonces, ¿qué hace? Compra facturas de importaciones de bienes que han realizado terceros importadores previamente en el país. Es posible, en estos casos, que se dé la venta o la negociación de ese instrumento de pago de importaciones, sería la primera pregunta. Es decir, ¿es posible que este tercer residente que maneja excesos de liquidez compre esa factura de importación al proveedor extranjero? Y si eso es posible, ¿cómo entonces se haría para que este inversionista residente le pagara al proveedor foráneo? ¿Y cómo haría el importador colombiano para cerrar el canal cambiario de la importación? Adelante, por favor. Sí, gracias. Es posible, es una figura que ya reposa en el régimen cambiario desde hace ya unos años, y este es el momento pues para sacarla del closet. Está en el numeral 314 de la circular reglamentaria DCIN 83 del Banco de la República, en el capítulo 3, numeral 314. Son las llamadas operaciones de factoring de importaciones. Usualmente esto lo hacían los bancos antes, compraban cartera de clientes nacionales y después el banco generaba una financiación post-embarque, generando unos intereses, pero generando también unos plazos para pagar. Pero esta figura ya la Junta Directiva del Banco de la República la amplió a todo el universo de empresarios que residen en Colombia. Entonces, un empresario que ve una oportunidad, o mejor, un empresario, una empresa que quiere apoyar a otra empresa, digamos, entre ellas vinculadas, perfectamente puede comunicarse con el proveedor de las mercancías de su empresa, digamos, cercana, y comprar la cartera. Para hacer esa adquisición debe generar un egreso de divisas de Colombia hacia el exterior. Pueden ser divisas que se adquieran a un banco, o pueden ser divisas que ya se tengan en el exterior en una cuenta de compensación, una cuenta del mercado cambiario registrada ante el Banco de la República. Ese giro es obligatorio hacerlo con mercado cambiario. No se puede hacer con divisas de mercado libre. ¿Por qué? Porque la norma sí es estricta al señalar que es una inversión financiera por compra de obligaciones en el exterior, y ese numeral cambiario es el 4590 de la Declaración de Cambio de Inversiones Internacionales. Es decir, no se puede obviar ese paso primero. La operación debe comenzar
con una canalización de divisas, un egreso, para pagarle al proveedor. Lo que sí la norma deja muy claro es que ya, o mejor la norma deja en libertad a las partes, es sobre el valor a canalizar. El valor a canalizar corresponderá al convenio que se obtenga con el proveedor. Es decir, pueden ser ventas con descuento. Si la factura vale $100,000, puedo estar girando menos dinero. Precisamente porque quiero pagar antes del vencimiento de la factura, el proveedor a lo mejor me va a dar un descuento por pronto pago. O tengo que pedírselo, negociarlo. Y si en vez de 100,000 giro 95,000, ya tenemos ahí una ganancia, que es el descuento que me pueda otorgar el proveedor en esta operación. El proveedor necesita liquidez. Y si necesita liquidez, si yo tengo la liquidez, yo le puedo generar liquidez, pero obviamente ese costo de oportunidad va a mi favor y yo puedo obtener un descuento de la operación. Bueno, esa es la primera parte de la operación. Entonces, compro la factura, recibo mi factura y se la cobro a la empresa residente en el país, como lo dice el mercado, el ordenamiento cambiario, cobrándole en divisas, ¿cierto? Ya voy a cobrarle los $100,000 de la factura en este caso, pero eso es lo de menos, porque pues ahí el importador lo que va a hacer es canalizar divisas para pagarme a mí, que soy el cesionario, el nuevo dueño de la factura emitida en el exterior. Pero lo interesante de la norma no es eso, porque ese sería el camino pues es normal. Lo interesante de la norma es que me permite también convenir con el importador ya un pago en pesos. Y un pago en pesos que puede ser diferido, es decir, puede ser un pago que financie la operación. Y ese pago en pesos tiene una gran flexibilidad en la medida en que no se necesita canalizar pesos a través del régimen cambiario, del mercado cambiario. Es una operación ya que no impacta la balanza cambiaria del país, pero sí debe generar soportes sobre el pago que se hace entre las partes. ¿Y cuál es la obligación que hay que cumplir en este caso? Primero que todo, que el pago debe hacerse a través de los intermediarios del mercado cambiario. ¿Eso qué quiere decir? La norma dice, todo lo que se autorice pagar en pesos debe pagarse a través de intermediarios del mercado cambiario. Eso quiere decir que las partes no están autorizadas para pagarse en efectivo, pesos en efectivo no, ni tampoco para hacer cruces contables, compensación de obligaciones o pagos en especie. Ni tampoco se admite que un tercero pague lo que yo debo pagar como importador, pague por mí al nuevo dueño de la factura. Es decir, las triangulaciones aquí también no están permitidas. Se necesita que el importador pague desde una cuenta a su nombre, en pesos colombianos, a la cuenta del inversionista que va a recibir en pesos colombianos. Y no se necesita declarar eso ante el mercado cambiario, sino como lo dice la norma, el artículo 90 de la Resolución Externa 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, se necesita es conservar esos soportes para cuando la entidad de control, que en este caso es la DIAN, verifique ese pago que se hizo en pesos colombianos en virtud de esta herramienta facilitadora que nos da el Manual de Cambios Internacionales, en la circular del SIN 83, en el punto 314. ¿Cuándo se entiende entonces cancelada la importación? Cuando acabe de pagar el valor de la factura, sobre todo acabe de cubrir el valor de la mercancía que se ha liquidado a pesos colombianos y obviamente las partes deben convenir una tasa para especificar la operación que viene en divisas. Entonces, si hay una tasa convenida, esa será la tasa que rija la operación de pago en pesos. Muchas gracias, doctor Fernando. Sin duda, una excelente alternativa igualmente para estos momentos en donde estamos tan golpeados con esa TRM peso dólar. Mi doctor Raúl, sin duda, así como se ha presentado una contracción a nivel de lo que es el comercio transfronterizo de bienes, lo que ha tenido un crecimiento exponencial es precisamente el intercambio de servicios transfronterizos. Hoy en día, esto que estamos realizando, esta actividad vía Internet, es la mejor demostración de hasta qué punto los servicios han logrado tomar un papel absolutamente protagónico
dentro de la cotidianidad social y económica. Siendo así, me gustaría preguntarle, tratándose de servicios que se contraten desde el exterior, primero, ¿cuál es la diferencia entre contratar una asistencia técnica, un servicio técnico o una consultoría? Segundo, ¿qué retenciones se les deberá practicar al proveedor del exterior tratándose de servicios para que efectivamente ese gasto que está asumiendo la compañía o ese costo, dependiendo, pueda ser objeto de deducciones en su declaración de renta? ¿Y cómo operaría si estamos ante países que tienen CDI o convenios de doble imposición, o si se trata de países con los cuales Colombia no tiene suscritos CDI? En este caso, ahí les dejo esta perla para que pueda darnos una pequeña respuesta en torno a esa pregunta. Caramba, me formuló una pregunta bien larga, ¿no? Esa sí está bien compleja. Empecemos por el lado derecho. Menciona en su pregunta servicios de asistencia técnica, de consultoría y servicios técnicos. Digamos, en primer lugar, en el marco de las definiciones, que en el tema de la consultoría, pues en el estatuto tributario no existe una definición de consultoría, y cuando se le ha preguntado a la DIAN sobre el tema, dice lo mismo, ¿no? Que no existe una definición de consultoría, pero nos remite al artículo 32 de la ley 80 del 93. Y ese artículo dice que es un contrato de consultoría, leo textualmente, los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Y continúa esta norma diciendo que son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, la asesoría, subrayo allí, la gerencia de obra o de proyectos, la dirección, la programación y la ejecución de diseños, planos y demás. Es decir, que para esta norma la asesoría es parte de la consultoría y la DIAN piensa lo mismo. Digamos eso como primera medida. Hablando de asistencia técnica, allí sí hay una definición legal. Viene de un decreto muy añejo del año 1975, que es el decreto 2123, el artículo segundo concretamente, y esto fue recopilado en el DUR 1625, y me voy a abstener de leer el número del artículo porque esos artículos del DUR son algo complejos de leer, los números. Y dice, entiéndase por asistencia técnica la asesoría dada mediante contrato de prestación de servicios incorporales para el uso de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de un arte o técnica. Y el elemento importante es que la asistencia comprende también el adiestramiento de personas para la aplicación de los conocimientos. Y el servicio técnico, por último, es la misma definición de asistencia técnica, pero sin el elemento del adiestramiento. Es decir, es un servicio en el cual la persona cumple su obligación de hacer, pero no imparte capacitación. Bueno, tomando en cuenta esta situación, ¿qué es lo que está previsto en el estatuto tributario? Que los servicios de de consultoría, de asistencia técnica y servicios técnicos se consideran rentas de fuente colombiana si esos servicios son prestados en Colombia, que eso no tiene ninguna complicación, pero también si son prestados desde el exterior. Es decir, el servicio se presta desde el exterior y se consume en Colombia. Entonces, en esos dos escenarios sería renta de fuente colombiana, y esa precisión es importante porque solo cuando para el beneficiario, o sea, para el proveedor externo, la renta sea de fuente colombiana, habría lugar a la retención a título de renta, que es, entre otras cosas, un requisito
indispensable para que el costo o gasto sea deducible. En este orden, si el servicio técnico de asistencia técnica o consultoría se prestó en el exterior, no desde el exterior, sino en el exterior, es decir, que el servicio se prestó y se consumió en el exterior, no habría lugar a retención en la fuente porque no habría un ingreso de fuente nacional para este prestador del servicio. Estos servicios, en particular el de asistencia técnica y servicio técnico, tienen un elemento adicional para su deducibilidad, y es que normalmente están asociados a que tienen unos contenidos de tecnología en su desarrollo. Entonces es necesario configurar o construir unos contratos que se llaman de importación de tecnología, que deben ser registrados ante la DIAN, y ese es un requisito para que el gasto también sea deducible, y ese registro se debe hacer dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del contrato, y si yo modifico el contrato, debo hacer la modificación o la nueva, registrar la modificación dentro de los 3 meses siguientes. Partiendo de la premisa que estos servicios son renta de fuente colombiana para el prestador del servicio, es decir, que fueron prestados en Colombia o desde el exterior, es decir, el beneficio del servicio se percibió en Colombia. Hasta el año 2018, la tarifa de retención era del 15% sobre el monto del pago a bono en cuenta. A partir del año 2019, por efecto de la ley 1943, la tarifa subió al módico 20%. Y con la ley 2010, que es la ley de crecimiento, la tarifa siguió en el 20%. Esa es la regla general que yo debo aplicar en materia de retención en la fuente si el proveedor del servicio de asistencia técnica, servicio técnico o consultoría está domiciliado en un país con el cual Colombia no tiene suscrito un convenio de doble imposición y ese convenio esté operando, como sería el caso, por ejemplo, de que le haga pagos a Argentina, a Alemania, a Estados Unidos, a Brasil, para mencionar unos ejemplos de países con los cuales no tenemos este tipo de acuerdos. ¿Qué pasa cuando yo tengo convenios de doble imposición? Estos servicios, y repito, consultoría, servicios técnicos y asistencia técnica, en los modelos de convenio OCDE o ONU, que son los últimos que Colombia hizo, o los que hizo después del convenio de la CAN, se han pactado como bajo la noción de regalías, no como servicios empresariales, sino como regalías, porque si cupieran en la noción de servicios empresariales o de prestaciones empresariales o de beneficios empresariales, mejor no habría retención. Tratados como regalías, lo que se ha pactado en estos convenios con Chile, España, Canadá, etcétera, es que Colombia puede hacer una retención de hasta el 10%, lo cual implica, frente a lo que acabo de decir, frente a la norma local, un beneficio de 10 puntos. Si ese fuera el caso, yo necesito construir, como apropiándome una frase suya, un expediente de defensa. Es muy importante, por tratarse de un beneficio tributario, por supuesto, que yo acredite la retención, que tenga el contrato de importación de tecnología debidamente registrado, pero algo muy importante que no está escrito en ninguna parte, y como es un beneficio y de interpretación restrictiva, yo tengo la obligación de acreditar la residencia fiscal del proveedor del servicio para que el beneficio sea aplicable. Esto venía operando así hasta el año pasado, hasta diciembre 31 del 2019. Resulta que el año pasado Colombia empezó a operar un convenio de doble imposición que está plasmado en la ley 1939 del 2018 entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación. Entonces, en este convenio, que es un convenio que representa algo
una situación disruptiva en este tipo de servicios, se acordó lo siguiente, que las contraprestaciones recibidas por concepto de servicio técnico, óigase bien, asistencia técnica y consultoría, ya no se calificarían expresamente dentro del artículo 12 como regalías y por ende, al no calificarse dentro de ese capítulo, pues si yo le hago pagos por esos conceptos a un proveedor ubicado en el Reino Unido, no estarían sujetos a retención en la fuente. Y todo el tema hasta ahí, uno podría decir, ah, bueno, listo. Resulta que Colombia en algunos convenios de doble imposición pactó algo que se llama la cláusula de la nación más favorecida. Concretamente lo pactó en los convenios con Canadá, con Chile, con España, con México, con Portugal y con Suiza. Entonces, pactado esa cláusula de la nación más favorecida, lo que esa cláusula quiere decir es que si en un evento posterior Colombia hiciera un acuerdo con un país diferente a los que acabo de mencionar y diera un tratamiento más favorable para todos estos ítems o algunos de estos ítems que mencioné, ese tratamiento favorable tendría que ser aplicado a los países de este convenio. Entonces, leído de esa manera, uno podría decir, bueno, si yo le pago asistencia técnica, servicios técnicos o asistencia o consultoría a Canadá, Chile, España, Portugal o Suiza, que antes hasta diciembre iban con retención del 10%, ahora irían con retención del 0%. Sería una renta no gravada. Sin embargo, la DIAN, y esto es importante mencionarlo, ya está la parte de cierre de mi respuesta, para dar una respuesta lo más redonda posible. El 17 de febrero del 2020 emitió un concepto que es el 3283, dando alcance a esta cláusula de la nación más favorecida. En la posición de la DIAN personal, en lo personal no la respeto, pero no la comparto. Y lo que ha dicho es que, por ejemplo, para el caso de España, en el CDI con España, que se pactó como cláusula de la nación más favorecida, dice que en caso que Colombia, después de firmado este convenio, acordara con un tercer estado un tipo impositivo sobre cánones de regalías inferior al establecido en el artículo 12, este nuevo tipo impositivo se aplicaría automáticamente al presente convenio. Yo lo leo y yo aplicaría la cláusula de la nación más favorecida. La DIAN tiene una lectura diferente. Dice, la cláusula de la nación más favorecida solo se daría en aquellos eventos en que se fije o acuerde directamente y expresamente un porcentaje inferior al previsto en la cláusula de regalías, y con ese argumento dice que en cuanto al convenio con España no aplicaría. Para no hacerme en extenso, le voy a mencionar en concreto qué es lo que dice la DIAN, sin entrar en demasiados detalles. Por ejemplo, para el convenio con México dijo que la cláusula no aplica para consultoría, pero que sí aplica para servicios técnicos. En el caso de Chile dice que la cláusula no aplica para ninguno de los 3 rubros. En el caso de República Checa dice que la cláusula incluye los 3 rubros, entonces si yo le hago pagos a República Checa irían con retención de 0. Igual situación ocurre con Canadá. Y para redondear, en el caso de Portugal, dice lo mismo, que la cláusula aplica, entonces al proveedor de Portugal no le haría retención sobre servicios técnicos, asistencia técnica o consultoría. Y cerrando con Suiza, dice que la cláusula no aplica, lo cual implicaría hacer la retención. ¿Esto a qué nos puede llevar? Pues a controversias con los proveedores de estos países que seguramente querrán hacer uso de esta cláusula de la nación más favorecida. Creo que hasta allí sería mi respuesta, doctor Erwin. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl. Bastante amplia, pero necesaria en su amplitud, porque tratándose de convenios, debemos acudir indefectiblemente a lo que cada uno de estos textos supranacionales contenga en cuanto a lo negociado por los estados.
pero sin duda la premisa básica de la nación más favorecida tiene un componente transversal en el sentido de que lo que resulte favorable de forma posterior a la suscripción del acuerdo, pues deberá aplicarse de manera preferente a todos aquellos que previamente suscribieron. Muchas gracias nuevamente, doctor Raúl. Doctor Fernando, en línea con estos temas de fluctuaciones de la tasa de cambio y del incremento en las obligaciones foráneas, hay una posibilidad que está presente en el ordenamiento jurídico y fiscal colombiano que tiene que ver con las condonaciones. Es decir, condonar una obligación que tenga un tercero frente a su acreedor. Es posible, se deben cumplir unos presupuestos, desde luego que sí, para darle el formalismo necesario, pero es una figura en la cual se extingue la obligación por un acto unilateral en el cual el acreedor toma la decisión de perdonar, en un lenguaje muy coloquial, la deuda que tendría ese tercero frente a él, y de esa manera la obligación queda extinta. Tratándose del régimen cambiario y de operaciones de importación, es posible que un proveedor foráneo, un proveedor extranjero, en medio de esta crisis, porque tome la decisión de condonarle la obligación a un cliente importador en Colombia, pensemos en que, por ejemplo, ese importador le ha comprado desde hace muchos años una cantidad importante de mercancía, y en aras de las buenas relaciones mercantiles que se tiene, pues toma la decisión de tenderle la mano y decirle: yo te voy a condonar esa obligación. Cambiariamente, ¿eso es viable o infringiríamos el régimen cambiario si el proveedor opta por hacer una condonación? Sí, es de las figuras más, digamos, polémicas, pero no imposibles. Polémicas porque las personas que han hecho una condonación sin el cumplimiento de los requisitos legales, pues ante los ojos de la DIAN, pues han infringido la norma cambiaria. Como quiera, que tenemos una doctrina del Banco de la República que es la siguiente: la condonación o remisión de deudas, tal como la concibe el Código Civil, aplicable en estos temas mercantiles, por expresa remisión del Código de Comercio, ese artículo 1625, que establece los modos de extinción de las obligaciones, pues prevé la condonación o remisión de deudas. El Banco de la República dice, bueno, si bien el régimen cambiario no habla de la condonación en ninguna parte, en ninguna parte de su corpus, de sus normas, no quiere decir que esté prohibida. La condonación se puede hacer, pero hay que cumplir lo que dice el Código Civil. Hasta ahí el Banco de la República. O sea, la condonación, si está acordada entre las partes, es un contrato. En algunos países es todo un contrato. En Colombia es un modo de extinción de las obligaciones mercantiles y civiles, pero hay que cumplir, digamos, los requisitos puntuales que trae el Código Civil. Entonces, primero que todo, 1625, modo de extinción de las obligaciones, numeral cuarto, remisión. Pero nos tenemos que ir entonces al artículo 1711 del Código Civil. En ese artículo 1711 se señala que la condonación, primero que todo, debe cumplir un requisito que es la capacidad. Y eso es algo que no sabemos muy bien aplicar en la realidad. Hemos visto importadores que les llega un correo electrónico con un mensaje PDF diciendo, un mensaje PDF con una carta firmada por el gerente o el representante de mi empresa proveedora, señalando eso que usted decía, doctor Erwin. Dadas las circunstancias, le condono la factura X por el valor tanto. Y la firma una persona que sabemos que es el gerente, pero realmente no hemos cumplido el requisito de capacidad. Debemos exigirle al proveedor, y eso es algo que pues, el proveedor debe entender. Si me va a condonar una deuda, por favor, mándeme una comunicación reconocida debidamente, un documento privado emitido en el exterior, reconocida en donde aparezca la persona firmando, ¿cierto? La persona que tiene la capacidad para disponer del crédito.
el crédito a favor de esa empresa no lo va a cobrar ese proveedor, pero entonces el proveedor tiene que decirlo en un documento que genere, no genere ninguna duda sobre la capacidad que tenía la persona que firma el documento para disponer del crédito en nombre y representación del proveedor. Si es una empresa en el exterior que me va a condonar, entonces necesariamente debemos pedirle al proveedor que me aporte su registro y sus estatutos donde aparezca la persona, donde la persona que aparece suscribiendo la carta sea precisamente la persona para disponer del crédito. Usualmente el gerente tiene la posibilidad de disponer del crédito, pero si no consta en un documento, pues el problema de la capacidad no se va a cumplir, el requisito de la capacidad no se va a poder cumplir, y el artículo 1711 del Código Civil no va a ser aplicado entonces por el importador. Si el importador quiere recibe una condonación, debe pedirle a su proveedor entonces que le certifique mediante algún documento debidamente reconocido y autenticado en el exterior, que la persona que firma la carta tiene la capacidad y ha sido investido de la capacidad para disponer del crédito. Ese viene a ser uno de los requisitos más importantes. El segundo requisito es el siguiente. Toda condonación o perdón de deuda implica una donación entre personas. Eso lo dice el artículo 1712 del Código Civil. Y como hay una donación entre personas, se necesita insinuar, así lo trae la norma, insinuar esa donación ante un registro público, es decir, en este caso, ante un notario que va a protocolizar una escritura pública. Si esa insinuación se va a hacer entre las partes, pues hay que insinuarla con un documento notarial, señalando que la empresa del exterior me ha condonado una deuda por un valor X. Esa información, pues obviamente llega a la DIAN y en ese caso, esa donación va a tener efectos fiscales. Es como si hubieran donado, pues ese monto, de todas maneras, va a generar un efecto fiscal. Como usted se imaginará, entonces, esa insinuación es exigible, solo que en esta época de emergencia sanitaria, ustedes han visto que dentro de los decretos legislativos que se han expedido, y dado que hay muchas donaciones que están llegando al país, se suspendió, perdón, por el momento, este requisito de la insinuación, que es, digamos, es un requisito más bien formal para hacer pública, digamos, esa condonación que me ha generado un proveedor del exterior. Hay que decir que con eso se cumplen los requisitos. El Banco de la República en su doctrina señalaba otro requisito, pero es un requisito pues, que se debe hacer constar en la insinuación, y es que hay que declarar que esta insinuación, o esta condonación no es ilegal en el país del proveedor. Hay países donde no se podrá condonar una operación de exportación, digamos, de bienes, pero pues para cualquier duda, pues hay que verificar si en el país del proveedor es ilegal, o pues es legal, perdón, condonar obligaciones de comercio exterior. En Colombia no es ilegal. Ya sabemos que un exportador puede condonar su factura de exportaciones cumpliendo los mismos requisitos, generando pues, el que debe condonar en el caso de un exportador es el funcionario de la empresa que tenga capacidad de disposición de sus créditos. Más que todo, pues el representante legal. Y finalmente, pues hay que elevar esa condonación a escritura pública ante un notario para insinuar la condonación como una donación entre personas. Si no se cumplen estos requisitos, que incluso se aplican también para deudas externas, es decir, para contratos de préstamo en moneda extranjera, si hay un contrato de préstamo, pues también se aplica la condonación con los mismos requisitos. Si no se cumplen estrictamente estos requisitos, podríamos decir que la figura no es aplicable en materia cambiaria y genera, por el contrario, una sanción por por extinguir una obligación
en este caso mercantil, y además internacional, por un modo no autorizado por el régimen cambiario. Con esto, pues, hemos dado una respuesta, pues, lo más documentada en normas y en doctrina que tenemos disponibles en este momento. Doctor Erwin. Muchas gracias, doctor Fernando. Sin duda de mucha utilidad poder hacer uso de esta herramienta, solo que hay que ser en extremo acuciosos porque una ligereza en la condonación nos puede llevar a una contingencia cambiaria. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sin duda es un temario bien interesante el que estamos tratando y vamos a continuar con exportaciones de bienes. Doctor Raúl, precisamente en el marco de esta emergencia global que estamos viviendo, el gobierno nacional, al igual que ha ocurrido en diferentes lugares del mundo, tomó la decisión de restringir las exportaciones de determinados bienes, principalmente asociados a los temas de salud. En este contexto, ¿qué podría usted decirnos en cuanto al impacto frente a las devoluciones de IVA que tengan proyectadas las compañías por las exportaciones que no se van a poder realizar en aras o en virtud de las restricciones de exportación fijadas por el paquete de medidas del gobierno nacional? Bueno, antes de proceder a responder esa pregunta, quisiera hacer una muy breve ampliación de lo que planteó el doctor Fernando respecto a la condonación y que entendí como un perdón de la deuda. Pues para el deudor eso sería un ingreso, y como sería una operación, pienso yo que como una donación, ¿no? Como a título gratuito, allí habría una ganancia ocasional para el deudor grabada al 10%. Nuestra legislación tributaria, esa sería mi primera precisión. La segunda precisión es que nuestra legislación tributaria no establece la insinuación como un requisito de validez tributaria de la donación. O sea, tributariamente ese requisito no está previsto en ninguna parte del estatuto tributario. Sin embargo, le doy mi opinión sobre el tema para darle el marco de legalidad que requiere todo este tipo de situaciones. Si es obligatoria la insinuación, es mejor realizarla para evitar dolores de cabeza. Tomando en cuenta la pregunta que me hace el doctor Erwin, planteemos algunos escenarios. Si yo soy simplemente exportador, por ejemplo, soy un cultivador de flores y mi mercado es el externo, y supongamos que hay una restricción, de pronto no para exportarlas, sino para recibirlas por allá, o que de pronto el mercado se deprimió, pues efectivamente va a tener menos exportaciones, voy a tener seguramente algunos IVA descontables, y es posible que el saldo a favor baje, porque si mi actividad de exportación baja, es posible que mis IVA de costos y gastos bajen. Si lo que tengo es una mezcla de operaciones, y esa sería mi segundo escenario, donde yo tengo operaciones grabadas y exentas, y bajaron las exportaciones, pues la consecuencia básica es que va a bajar el valor del saldo a favor. ¿Por qué razón? Porque va a haber mayor participación proporcional de las operaciones grabadas, suponiendo que esas no bajaron, porque cuando yo voy a calcular el monto del saldo a favor, si lo hubiere, que la DIAN me va a devolver, lo que hace es tomar los impuestos descontables que haya generado en el bimestre, porque los exportadores son objeto de devolución bimestral, según el artículo 481. Lo que hace la DIAN para calcular el valor que me va a devolver es tomar la sumatoria de las operaciones de las exportaciones y las operaciones grabadas, saca una proporción, y la proporción de exentos es lo que se lo aplica a los impuestos descontables, lo compara con el saldo a favor, y si es menor o igual que el saldo a favor, pues me devuelve esa cuantía. Si es mayor que el saldo a favor, pues me devuelve lo que me dio el saldo a favor. Entonces, redondeando, si yo tengo restricción de
De mercancías para exportar, pues estoy metido en un lío serio, porque imagínate que no estoy aprovechando las bondades del dólar, que está alto, y fuera de eso, en materia de impuestos descontables o de saldos a favor, pues voy a tener menos efecto, menos saldo a favor para ir a reclamar a la DIAN. Y eso impacta mi caja. Por todos lados, el problema allí que se genera es de detrimento económico para el empresario. Bueno, muchas gracias, Raúl. Sin duda es un efecto importantísimo, entre otras cosas, porque la caja en un momento dado puede paralizar una organización. Eh, Doctor Fernando, frente a estas restricciones que precisamente le comentaba al doctor Raúl en cuanto a exportar determinados bienes, se me viene a la mente qué ocurriría si una compañía colombiana recibió anticipos de un cliente del exterior para realizar las exportaciones de los bienes que el Estado, de forma posterior al anticipo, determinó que iban a ser de prohibida exportación. En estos casos, para el productor exportador colombiano, al no poder exportar, ¿se le genera algún tipo de infracción cambiaria o tiene la posibilidad de salir avante y devolver estos recursos, o puede quedarse con ellos para mañana más tarde realizar la exportación? En fin, ¿cuál es su opinión con relación a este tema? Sí, una forma de financiación que tiene un exportador es precisamente un pago que reciba el comprador antes del embarque de la mercancía, antes de proceder a exportar. Lo bueno de la norma cambiaria es que aquí el artículo 75 de la Resolución Externa 1 de 2018, en este caso, que es nuestro régimen cambiario, no genera ninguna clase de plazo. No se señala ningún plazo para devolver el dinero que he recibido en forma anticipada del comprador para cancelar o amortizar una futura exportación de bienes. No hay un plazo para devolver el dinero, ni tampoco para exportar. Es decir, el legislador cambiario ha dejado que las partes acuerden libremente esos plazos. Entonces, en este caso el exportador tiene mucha ventaja. Puede optar con el comprador por una decisión, y es esperarse a que todo esto acabe a fin de proceder a exportar después de que se levanten las restricciones. Si el comprador exige la devolución del dinero, pues hay que devolver el dinero. Para eso tenemos el canal cambiario de la devolución, es el tipo de operación 2, con el cual podemos devolver hasta el mismo monto que reintegré en forma anticipada. Y en estos casos hemos visto a veces acuerdos de esta manera. Yo no devuelvo a veces todo el dinero. ¿Por qué? Porque yo he incurrido en algunos costos. Por ejemplo, he comenzado a fabricar los bienes y resulta que el comprador se retracta de la operación, se retracta del contrato de compraventa y llegamos a una transacción. El comprador acepta que yo descuente del valor a devolver esos costos que debo tener bien fundamentados para una revisión posterior de la DIAN, digamos, y es ahí donde el valor a devolver no va a coincidir con el valor inicialmente reintegrado como ingreso de una futura, o pago anticipado de una futura exportación. Eso se ha admitido, es decir, se permite que a veces las partes lleguen a acuerdos cuando una de ellas se siente lesionada por el hecho de no poder exportar. Claro que devolver las divisas no sería, digamos, una salida en este momento beneficiosa para el exportador colombiano, y optaríamos, o mejor, pensaríamos que un exportador tendría a su favor, primero, que la norma no lo somete a un plazo legal para poder exportar. Sería mejor llegar a un acuerdo con el comprador para poderle exportar ya cuando todo este periodo de restricciones y de emergencia sanitaria se levante. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando. Sin duda es un bálsamo poder recibir hoy en día esos comentarios en la medida que no generan una infracción al régimen para los que no van a poder exportar en virtud de la restricción. Avanzando en el tema de exportaciones y teniendo en cuenta que hoy en día, como mencionamos, el hecho
de exportar se trata como exentos, es decir, las exportaciones están exentas de IVA. ¿Cómo operaría, doctor Raúl, complementando la respuesta que nos dio anteriormente, la proporcionalidad si la compañía adicional a las exportaciones efectúa ventas grabadas y excluidas? Bueno, en el tema de las exportaciones, para uno lograr lo que busca, es decir, que sea considerado como un ingreso exento y efectivamente cumpla todo el propósito, es decir, me generó el saldo a favor y yo voy y lo reclamo. Ojo con un detalle muy importante, y es aquí donde en los detalles está el diablo. Yo debo estar inscrito en el RUT como exportador antes de exportar. Si no lo estoy, puedo organizar toda mi contabilidad como quiere, hacer todo lo que le voy a contar ahora y la DIAN a, no me va a dar la devolución por esa razón, me la va a inadmitir. Yendo al asunto en concreto, en las exportaciones, lo que yo tengo que hacer cuando tengo mezcla de ingresos, cuando yo hablo de mezcla de ingresos, es que desde el punto de vista del IVA yo percibo exentos, grabados, excluidos, posiblemente no grabados. Mi recomendación siempre es parametrice su contabilidad porque ese es su elemento probatorio. Parametrice sus operaciones exentas, así como están en el formulario del impuesto sobre las ventas. Llámelas de esa manera para que no tenga inconvenientes de ninguna naturaleza. Son exportaciones, llámele exportaciones, le llama ingresos exentos por exportaciones. Y continuando con que si tiene esa mezcla de bienes, grabados, excluidos y exentos o mezcla de ingresos, es muy importante que en su contabilidad abra una cuenta que se llama para el manejo de la proporcionalidad del IVA. Es la cuenta del IVA transitorio porque bimestralmente los IVA de costos y gastos que usted no pueda imputar directamente a su actividad exenta o excluida o grabada, pues debe hacer un prorrateo. Ese prorrateo generalmente lo que yo he visto en las compañías es que acuden al método del perezoso. ¿Cuál es el método del perezoso? El método técnico es que si yo logro tener un sistema de costos muy afinado, de tal manera que mi IVA de costos y gastos yo pueda identificar qué tanto va al uno y qué tanto va al otro, ese sería mi soporte técnico. Desafortunadamente lo que yo evidencio en la práctica es que ese sistema de costos robusto no está, y entonces se acude al método del perezoso. El método del perezoso es tomar los IVAs comunes a los tres tipos de operaciones, hacer una proporcionalidad de ingresos exentos, excluidos y grabados, y de esa manera determinar el valor del IVA descontable y el valor del IVA implícito, el que va como costo-gasto. He visto en la práctica que por aplicación de ese método del perezoso, las compañías pierden plata. ¿En qué sentido? Como no tienen un sistema de costos robusto, llevan más dinero, más IVA del que corresponde a IVA implícito. La DIAN no se enoja allí en ese caso, pero ojo con lo siguiente. Si a mí me llegaran a demostrar en un proceso de fiscalización que yo estoy llevando más IVA implícito del que me corresponde y me logran cuantificar ese valor, ese monto no es tratable como deducible en el impuesto de renta, o sea que estaría perdiendo esa parte del IVA en descontables y acá estaría perdiendo el deducible. Eso sería un costo enorme de un 133%. Entonces, mi recomendación en todo este tipo de situaciones es tener una contabilidad robusta, muy bien parametrizada, un sistema de costos muy afinado para no perder impuestos descontables, para no perder oportunidad de reclamar saldos a favor, para no cargarle a los estados financieros costos que no corresponden, especialmente cuando hay IVAs comunes o hay IVAs que son de muy alto valor. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Raúl. Sin duda bien importante la recomendación, entre otras cosas, porque no, en algunas organizaciones la proporcionalidad no se lleva con
la acuciosidad que se requiere, y eso mañana más tarde genera que no se pueda demostrar con la absoluta claridad a qué corresponde cada uno de los IVAs que se están imputando dentro de la regla. Muchas gracias. Doctor Fernando, teniendo en cuenta todo este tema de contracción económica global que hemos venido charlando, ¿es posible bajo el régimen cambiario que un deudor extranjero le pague a un exportador con la entrega de una cosa corporal o incorporal inclusive, teniendo en cuenta que las compensaciones están prohibidas a nivel cambiario? Y si su respuesta es favorable, ¿en qué se diferencia el pago con una cosa de una condonación? Adelante, doctor Fernando. Sí, la figura de la dación en pago, que es otro modo de extinción de las obligaciones, pero aquí hay que distinguirla de una condonación, claro, ¿no? o de un trueque, en este caso. No es hacer un trueque en mercancías. Yo exporté un producto y pues dadas las circunstancias, el comprador del exterior no me va a poder cancelar con divisas, pero tiene algún bien, mueble, corporal mueble, o un bien incluso inmaterial, o un bien intangible, un derecho, unas regalías, una patente o una marca, un nombre comercial, y me lo va a ceder o me lo va a entregar en dación en pago. La figura la tiene el Banco de la República en su circular reglamentaria del 183. Siempre nos referimos a esta circular porque es la base de todos estos procedimientos. Y allá en el capítulo cuarto, numeral 424, está señalada la figura. Simplemente se dice que las personas pueden llegar a acuerdos para extinguir mediante dación en pago pues una factura que inicialmente comenzó como una operación mercantil pagadera en dinero. Una obligación dineraria se convierte en su prestación principal, que es el pago en dinero, por voluntad de las partes, se va a cumplir de una manera diferente, entregando algún bien que las partes acuerdan entregarse, la una entregar y la otra recibir, por un valor que ellas mismas van a acordar. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Tres cosas. Primero, llegar a acuerdo, ojalá por escrito, de la dación, es decir, describir muy bien la mercancía o el bien que se va a entregar o yo voy a recibir como exportador. Facturas y qué declaraciones de exportación pretendo extinguir cerrando sus canales cambiarios de cuentas por cobrar. Ese acuerdo se lleva a la práctica y aquí hay gran cantidad de pruebas que pueden o deben generarse. Según el tipo de bien, pues van a haber escrituras públicas, pueden ser bienes incluso inmuebles, van a haber registros en toda clase de registros públicos, si son maquinaria y equipo. Va a haber seguro operaciones aduaneras, porque si yo estoy recibiendo un bien desde el exterior, yo lo puedo importar y la norma, en este caso la aduanera, permite, y de comercio exterior, permite que yo importe esa mercancía como una operación no reembolsable. Es una importación con código 99, no genera pago al exterior, obviamente, porque son los bienes que recibí en dación en pago. No se necesita una autorización previa del Banco de la República para generar una dación en pago como antes. Aquí las partes juegan un papel primordial porque ellas mismas dónde se va a entregar la mercancía. Puedo recibir en el exterior, puedo recibir en Colombia. En todos los casos, pues lo que aquí prima es que se documente muy bien la operación, porque una vez documentada la operación, incluida el registro contable de todo esto, si yo voy a recibir un bien en dación en pago, pues yo tengo que registrarlo en las cuentas patrimoniales de la empresa. Ahí va a ir afectados pues los inventarios, no afectados sino beneficiados con un ingreso de una mercancía. Mercancía que debe ser registrada en contabilidad como entregada en dación en pago por el comprador del exterior y a su vez cancelado unas obligaciones por cobrar, unas cuentas por cobrar,
relacionadas con exportaciones que están pendientes de ser canceladas. Pero todavía no se culmina la operación. Tengo que ir con esa documentación a mi banco colombiano y explicarle todo el rollo. ¿Qué se hizo? Señores, aquí recibí estos bienes, aquí está el acuerdo, aquí está la ejecutable de la operación. Por favor, permítanme presentar una declaración de cambio con el numeral 1044, dación en pago de exportaciones de bienes. En esa declaración de cambio, pues, va a haber un valor, que es el valor acordado de los bienes recibidos en divisas, y un valor, ese valor en divisas que se ha acordado como recibido en pago, pues se va a legalizar contra los DEX, los números de los DEX y el valor de las mercancías que he cubierto contablemente con esa dación en pago. Ese es el punto, pues, ya final de una dación en pago, llevarla a la balanza cambiaria mediante una declaración de cambio que hay que legalizar ante un intermediario del mercado cambiario, que seguro va a recibir toda esa documentación, la va a someter a estudio jurídico y va a autorizar la operación de su cliente para que el cliente ya tenga cerradas sus exportaciones con esta modalidad de extinción de las obligaciones, en este caso de comercio exterior. La DIAN, en este caso, pues puede hacer una revisión a posteriori de toda la operación y verificar simplemente que es real o fue real la entrega de la mercancía, verificando sobre todo los registros contables, las importaciones no reembolsables, o incluso el exportador puede dejar afuera del país la mercancía que recibió, los bienes que recibió, y en ese caso hay que decir que para el tema contable se trata de activos que se tienen en el exterior que son perfectamente transables con terceros y que van a generar seguro de divisas cuando se vendan, que son obviamente divisas del mercado libre. Esas divisas se pueden quedar como una inversión libre en el exterior. Si vamos, por ejemplo, a vender mercancías recibidas en el exterior, no importadas al país, esas divisas pues, tienen un tratamiento de mercado libre. Doctor Erwin. Muchas gracias, doctor Fernando. Igualmente es una alternativa bien interesante en este momento donde sin duda el tener la posibilidad de acudir a estas herramientas es muy bien recibido por los residentes en Colombia. Doctor Raúl, teniendo en cuenta que, como hemos mencionado a lo largo de esta webinar, los servicios han tenido un crecimiento importante y seguramente lo van a seguir teniendo, tratándose de servicios que se presten por parte de un residente a un no residente, es decir, de una persona ubicada en territorio colombiano a un cliente ubicado en el exterior. En ese tipo de servicios, visto desde el impuesto al valor agregado, ¿están grabados o están exentos o están excluidos? Y es posible que esos servicios puedan en algún momento dado configurar lo que se denominaría una exportación de servicios exentas de IVA. Esa es una pregunta en la que vale la pena plantear varios escenarios, y lo primero que yo diría es que no toda prestación de servicios cuyo cliente sea una persona no residente o no domiciliada en Colombia es una exportación de servicios. Y déjenme ilustrarlo con unos ejemplos. Supongamos que yo tengo una firma en Cali de consultoría y presto unos servicios de outplacement para un cliente que está en Costa Rica. Estos servicios de outplacement es los servicios pues, que se prestan para personas que van a ser licenciadas de sus trabajos y lo que se requiere es un servicio de acompañamiento. Supongamos que el cliente que está en Colombia subcontrata con unas personas en Costa Rica para que presten el servicio en sede de Costa Rica. Entonces, en ese caso, el proveedor del servicio está en Colombia, el cliente está en Costa Rica, pero el servicio se prestó en Costa Rica. Entonces, ahí estaríamos frente a un ingreso donde no hay hecho generador del IVA, porque el ingreso no ocurrió, el servicio no se prestó en Colombia, entonces estaríamos frente a un ingreso no grabado. Planteemos otro ejemplo. Estoy en Colombia, me contrata una compañía del exterior y me paga comisiones para que yo preste un servicio
de promover sus productos en Colombia y yo le consigo clientes en Colombia. Eso quiere decir que el servicio se prestó en Colombia y el beneficio del servicio se percibió en Colombia. En ese caso, estaríamos frente a un ingreso grabado con el impuesto sobre las ventas y habría que facturarlo. Y mi cliente es del exterior. Y un tercer evento es que me contratan, yo estoy en Colombia, estoy domiciliado en Colombia, o soy residente en Colombia, presto el servicio en Colombia, me contratan para elaborar un plano arquitectónico de una casa que se va a construir en Miami. Mi cliente está en Miami. Entonces, miren los elementos de este escenario. Prestador del servicio en Colombia, servicio prestado en Colombia, cliente en el exterior y el servicio va a ser utilizado en el exterior porque la casa se va a construir allá. Allí en ese caso, el artículo 481 del Estatuto Tributario establece que hay una exportación de servicios y estaríamos frente a una operación exenta. Entonces, volviendo a lo que ha dicho inicialmente, no toda operación de prestación de servicios por un domiciliado en Colombia, por un residente fiscal en Colombia, cuyo cliente sea un no domiciliado en Colombia o un residente fiscal en el exterior, es una operación exenta. Para que esa operación sea exenta, pues se debe configurar lo que yo le acabo de mencionar y yo debo construir unos elementos de trazabilidad porque todo esto hay que probarlo documentalmente, porque si yo pretendo que la operación es exenta y voy a generar unos saldos a favor, cuando yo vaya a tramitar ese saldo a favor, debo estar, recuerde, previamente inscrito como exportador porque si no pierdo el año. 2, dentro de los múltiples requisitos que me piden por generar un saldo a favor en el impuesto sobre las ventas, hay uno que es de gran importancia y es el siguiente. Dice que para quienes presten servicios exentos, debe llegar con la solicitud de compensación o devolución una copia de uno de los siguientes documentos que acrediten la exportación de servicios. Una oferta mercantil de servicios o cotización y su correspondiente aceptación. Un contrato celebrado entre las partes o una orden de compra de servicios o carta de intención y acuse de recibo. Y además le pide una relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que contenga tipo y fecha de los documentos que acrediten la exportación de servicios, país donde se exportó el servicio, descripción del servicio prestado, valor, nombre, razón social del adquirente del servicio y su domicilio o residencia en el exterior. Y yendo a la parte mecánica de esta solicitud de devolución, el mecanismo me pide una cantidad de formatos y hablando de exportación de servicio me pide un formato 1222 que es un ajuste a cero de la cuenta IVA por pagar. Eso debe ir certificado por revisor fiscal, un ajuste a cero de la cuenta retención de IVA por cobrar. Y me pide un formato 1447, que es los servicios prestados en el país para ser exportados, y allí debo incluir una relación de contratos. Y revisado este formato, me pide la fecha del registro del contrato ante el Ministerio de Industria y Comercio, el número del contrato y demás. Y como usted entenderá, ese contrato pues debe estar en idioma nativo para que sea valedero como prueba. Además de eso, me pide un formato 1858, perdón por el lapsus, que es una certificación de exportación de servicios por parte del representante legal bajo la grabada de juramento, que yo lo interpreto como una especie de prueba preconstituida para el tema procesal en caso tal. Y finalmente un formato 1859 que se denomina exportación de servicios, datos del documento soporte. Entonces es una cadena documental muy robusta la que tengo que tener. No es suficiente con que yo tenga claro que la exportación de servicios tengo un beneficio tributario, sino que además debo darle importancia a estos detalles que, usando una frase que es muy de los consultores, en los detalles es donde está el diablo, mi estimado doctor Erwin. Bueno, muchas gracias. Sin duda, como todo lo que acontece a nivel fiscal y a nivel legal,
dame los hechos y te daré el derecho. Es decir, Así el es. acervo probatorio resulta determinante porque si no se logra acreditar desde el punto de vista formal el cumplimiento de obligaciones, aunque en principio no se trata de la esencia, pero sí la forma, puede en muchas ocasiones atentar o afectar el fondo. Y este es uno de los ejemplos claros en donde por formas se afecta el fondo. Así que sin duda hay que tener mucha curiosidad en el tema de los requisitos para que proceda la exportación de servicios. Doctor Fernando, ¿qué pasa en un escenario en el cual un cliente del exterior no pague a un exportador colombiano el monto pactado, perdón, en el contrato de compraventa por la exportación de bienes? En ese caso, ¿será que el exportador colombiano se va a ver enfrentado a una infracción cambiaria por no reintegrar las divisas? ¿O qué ocurre en ese caso? ¿No? Denos su opinión, por favor. Doctor Páez. Bueno, el doctor Fernando parece que tiene problemas técnicos y aquí pues voy a intervenir ya no bajo el rol de moderador, sino también de rol de moderador panelista, mientras el doctor Fernando logra reconectarse para que me avale lo que yo digo o me lo retrotraiga. Doctor Fernando, estábamos preguntando si en aquellos eventos donde el cliente del exterior, es decir, el deudor, no pagara la exportación al exportador colombiano, el exportador, al no poder reintegrar esas divisas, se vería enfrentado a algún tipo de contingencia cambiaria. Me iba a aventurar a dar la respuesta, pero ya que usted no se conectó, adelante, por favor. No lo escuchamos. Tiene el micrófono cerrado. Ahora Ya. sí. El capítulo cuarto del Manual de Cambios Internacionales señala la posibilidad, perdón, de cerrar el canal cambiario si está aprobada la inexigibilidad de la obligación. No dice absolutamente nada más. Es decir, ya es una cuestión probatoria. Sin embargo, la DIAN en la doctrina que ha aplicado en este caso ha señalado que para que un canal cambiario sea inexigible, debe aplicarse las reglas que trae el mismo Banco de la República para las deudas externas establecidas, esas reglas en el capítulo 5 del Manual de Cambios Internacionales. Esas reglas que tienen que ver con la prueba de la imposibilidad jurídica del pago por parte del comprador del exterior. Esa grave expresión, imposibilidad jurídica, tiene que ver precisamente con el hecho de que a pesar de todos las gestiones de cobro que haya hecho el exportador a su comprador del exterior, no fue posible recibir de él el pago de la mercancía. Pero la imposibilidad jurídica, de acuerdo con los criterios que tiene el mismo Banco de la República en doctrina también, implica también probar que es imposible cobrarle a alguien que ya no existe. Es decir, se necesitaría probar que el comprador en el exterior de verdad ya se liquidó. Se extinguió como persona jurídica o como persona natural ya no existe. Esa prueba debe estar en la contabilidad del exportador. Antes de eso no puede extinguir la cuenta por cobrar hasta no tener probado esa inexistencia ya de ese comprador en el exterior para poder ahí sí afirmar que fue imposible cobrarle el monto o la prestación respectiva. La segunda posibilidad que la doctrina de la DIAN y del banco ha permitido aplicar en este caso para tener probada la imposibilidad jurídica del pago es tener la prueba de la iliquidez del comprador del exterior, que sería la otra opción. El comprador no puede pagarme porque tenemos prueba de que no tiene con qué. En ese caso, el tema probatorio es esencial. Se necesita que el exportador tenga en su contabilidad y en sus auxiliares documentos generados en el exterior
que nos señalen con certeza que el comprador está ilíquido, está en proceso de disolución, está inactivo, es un comprador que ya no ejerce actos de comercio. Es decir, que nos permitan poder afirmar en un acto administrativo que hay imposibilidad jurídica del pago, precisamente porque la persona que me debe el monto a cobrar y que debo canalizar no tiene liquidez. Está digamos, en situación de inexigibilidad. No le puedo exigir a alguien que no tiene ya con qué pagarme. Para eso se necesita entonces traer documentos del exterior, registros mercantiles, estados financieros, que nos permitan sustentar en contabilidad la razón por la cual voy a castigar esa cuenta por cobrar sin incurrir en ninguna infracción cambiaria. ¿Cuándo se incurre en una infracción cambiaria? Cuando se cierra el canal cambiario, la cuenta por cobrar, sin esas pruebas, sin la prueba de la inexistencia del comprador o sin la prueba o las pruebas que nos indiquen que el comprador no tiene con qué pagarme. Por el simple transcurso del tiempo, no puedo, simplemente porque ha transcurrido 1 año o 2 años o 3 años de vigencia de la cuenta por cobrar, eliminar ese canal cambiario de una exportación o de una deuda externa activa. Si lo hago por aplicación de normas contables, simplemente, estaría extinguiendo una obligación sujeta a canalización por un modo no autorizado. Y eso pues está previsto como un hecho sancionable por el artículo 3º, numeral 3º del Decreto Ley 2245 de 2011, que establece precisamente una multa del 100% sobre el valor extinguido cuando no se han cumplido los requisitos y condiciones que trae el régimen cambiario para extinguir una obligación canalizable simplemente, por ejemplo, por el simple transcurso del tiempo sin haberla podido recaudar. Bueno, doctor Fernando, muchas gracias, hombre. Sin duda bien interesante las apreciaciones. Yo quiero, en aras de ser respetuosos del tiempo de nuestros participantes, de nuestros asistentes, darle un agradecimiento al doctor Raúl, al doctor Fernando por haber aportado sus comentarios en medio de este conversatorio que ha sido absolutamente gratificante, y creo que quedan unas inquietudes en el ambiente que pues seguramente en una próxima oportunidad vamos a tener la posibilidad de seguir compartiendo y las absolveremos. No sin antes pues agradecer una vez más a todos los que asistieron. Aura, por favor, te cedo la palabra para que puedas hacer el cierre formal de la webinar. Muchas gracias. Vale, Erwin, muchísimas gracias a todos los asistentes. Somos Confianza y Seguridad.